Hola a todos, mi nombre es Daniel Guío y en esta presentación les voy a hablar de proposiciones, proposiciones simples, proposiciones compuestas, tablas de la verdad y números reales. Proposiciones. Estas son enunciados que tienen un sentido de la verdad, el cual puede ser verdadero o falso. Tenemos acá dos ejemplos, el primero dice Pedro saltó la cerca, el segundo Laura miró por la ventana. Estos son enunciados que, como pueden ser verdaderos, pueden ser falsos. Proposiciones simples. Una proposición simple es la que no tiene conectores lógicos, ¿cierto? En este caso vemos los mismos ejemplos anteriores porque son proposiciones simples. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son afirmaciones que tienen conectores lógicos para unir dos o más proposiciones, que pueden ser simples o pueden ser compuestas. En este caso usamos los mismos ejemplos anteriores, pero los unimos con dos conectores lógicos. El primer ejemplo dice, Pedro saltó la cerca y Laura miró por la ventana. El segundo dice, si Pedro saltó la cerca, entonces Laura miró por la ventana. Tablas de la verdad. Las tablas de la verdad yo las definí como una herramienta en donde podemos ver las propiedades de las proposiciones, haciendo uso de los conectores lógicos y viendo los valores que pueden ser verdaderos o falsos. Los conectores lógicos. Estos nos sirven para conectar dos o más proposiciones, generando así una nueva proposición compuesta. Los conectores lógicos son, en esta tabla que ustedes ven acá abajo, podemos ver que son conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. La conjunción se expresa con la y, la disyunción con la o, la negación es no, la condicional sí entonces y la bicondicional sí y solo sí. Vemos el símbolo y un ejemplo de cada una, de cómo se pondría, de cómo se mostraría la conjunción, en este caso la proposición A y la proposición B, A y B se diría este ejemplo. Vemos las tablas de la verdad en la conjunción y en la disyunción. En la conjunción, la proposición A que tengo acá tiene unos sentidos de la verdad que son verdaderos y falsos. Y la proposición B tiene los mismos sentidos de verdad, verdaderos y falsos. ¿Qué pasa? Cada una como puede ser verdadera puede ser, o puede ser falsa. Si las unimos las dos, me van a dar cuatro casos en el que los dos sean verdaderos, en el que uno sea verdadero, el primero sea verdadero y el segundo falso, en el que la primera proposición sea falsa y la segunda verdadera, y en el que los dos sean falsos. Cuando usamos conjunción, el primer caso en el que las dos son verdaderas me va a dar verdadero, el resto de los casos me va a dar falso. Cuando usamos, cuando usamos la disyunción, cuando vemos la disyunción, vemos que en el único caso que me da falso es cuando las dos son falsas, las dos proposiciones. En el resto de los casos me va a dar verdadero. Condicional. Cuando hablamos de la condicional, usamos los mismos ejemplos de las proposiciones A y B. Vemos que solamente en el caso de que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa, me va a dar falso. En el resto de los casos me va a dar verdadero. En la bicondicional me va a dar verdadero en el caso de que ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. En los otros dos casos me va a dar falso. Y en la negación finalmente vemos que tengo una sola proposición y esto lo que va a hacer es cambiarme el sentido de la proposición. Cuando la proposición sea verdadera va a pasar a ser falsa y cuando sea falsa va a pasar a ser verdadera. Tenemos tres tipos de tablas de la verdad. La tautología, que es cuando la respuesta siempre es verdadera, la contradicción, que es cuando la respuesta siempre es falsa, y la indeterminación,
que es cuando presenta valores verdaderos y falsos. Vemos aquí un ejemplo en donde tenemos una proposición compuesta que dice A y B, si y solo si C, entonces D. En esta tabla que vemos acá abajo estamos desarrollando, podría decirse, esta proposición parte por parte. Entonces, A y B tienen un sentido de verdad, como lo vimos en las tablas anteriores. Acá estamos usando la conjunción. La conjunción me dice que cuando las dos sean verdaderas, va a ser el resultado verdadero y en el resto de los casos va a ser falso. ¿Cierto? Este es el primer resultado. Después hacemos la segunda parte de la proposición que me dice si C, entonces D. ¿Cierto? En esta parte de la tabla vemos que C y D tienen unos sentidos de verdad y solo en el caso de que la primera proposición, que en este caso es C, sea verdadera y la segunda, que es D, sea falsa, o me va a dar falso. En el resto de casos me va a dar verdadero. Y finalmente hacemos usamos este conector lógico que sería sí y solo sí. Entonces, tomamos los resultados de la primera tabla, el resultado de A y B, y de C, sí, entonces D, y aplicamos lo que nos dice este conector lógico que estamos usando, que en este caso es sí y solo sí. Cuando los dos son verdaderos me da verdadero, cuando los dos son falsos me da verdadero y en el resto de los casos me da falso. El resultado final nos va a dar resultados verdaderos y falsos. Quiere decir que esta proposición es una indeterminación. Ahora les voy a hablar de los números reales. Empezamos entonces con los números naturales. Los números naturales son los que se usan normalmente para contar conjuntos. Son los primeros números que se empezaron a usar ya que el ser humano empezó a tener la necesidad de contar cosas. El número 0 se puede considerar dentro de los naturales o se puede dejar fuera de los naturales. Son dos teorías que hay y las dos son válidas. Hola a todos, mi nombre es Daniel Guío y en esta presentación les voy a hablar de las proposiciones, proposiciones simples, proposiciones compuestas, tablas de la verdad y números reales. ¿Qué son las proposiciones? Son enunciados que tienen un sentido de verdad, el cual puede ser verdadero o puede ser falso. Acá vemos dos ejemplos. El primero dice Pedro saltó la cerca y el segundo Laura miró por la ventana. Estos enunciados pueden tener un sentido de verdad, el cual puede ser verdadero o falso. Las proposiciones simples. Una proposición simple es una afirmación que no usa conectores lógicos, ¿cierto? Volvemos a ver los ejemplos anteriores, ya que estos son proposiciones simples. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son afirmaciones que se unen por conectores lógicos. Se unen dos o más proposiciones por medio de conectores lógicos. Y esto nos da como resultado una proposición compuesta. Vemos acá el ejemplo, estamos usando las dos proposiciones simples anteriores y las unimos con conectores lógicos. Pedro saltó la cerca y Laura miró por la ventana. Y el segundo, si Pedro saltó la cerca, entonces Laura miró por la ventana. En el primero usamos y en el segundo usamos sí entonces, como conectores lógicos. Tablas de la verdad. Las tablas de la verdad yo la definí como una herramienta en donde podemos ver las propiedades de las proposiciones. Cuando usamos conectores lógicos y obtenemos los valores de verdadero o falso.
Los conectores lógicos son los que nos sirven para unir dos o más proposiciones, formando así proposiciones compuestas. Vemos los conectores lógicos, que son conjunción, disyunción, negación condicional y bicondicional. ¿Cómo se expresa la conjunción? Con la y, disyunción es la o, negación es no, condicional sí entonces y bicondicional sí y solo sí. En la tercera columna vemos los símbolos de cada uno de los conectores lógicos y vemos un ejemplo de cómo se escribiría unir dos proposiciones con cada uno de los conectores. En el caso de la i sería A y B con el símbolo que vemos en la tabla. Vemos las tablas de la verdad. Empezamos con la conjunción. Tenemos la proposición A y la proposición B, los cuales tienen un sentido de la verdad. A tiene un sentido de la verdad, el cual puede ser verdadero o falso, y B igual. Pero cuando unimos las dos nos dan cuatro casos, en el que las dos pueden ser verdaderas, la primera puede ser verdadera y la segunda falsa, la primera puede ser falsa y la segunda verdadera, o las dos pueden ser falsas. Y esto nos va a dar un resultado. En el caso de la conjunción, cuando A y B son verdaderas, me va a dar verdadero. En el resto de los casos me va a dar falso. Cuando vemos la disyunción, me dice que en el caso de que las dos proposiciones sean falsas me va a dar falso, en el resto de los casos me va a dar verdadero. La condicional, cuando hablamos de la condicional, podemos ver que en el caso de que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa, me va a dar falso. En el resto de los casos me va a dar verdadero. Y finalmente la bicondicional nos dice que cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos son falsas, nos va a dar verdadero. En los otros dos casos nos va a dar falso. En la última tabla que vemos en la parte de abajo, vemos la negación. En la negación usamos una sola proposición y lo que nos dice es que le va a cambiar el sentido a esta proposición. Si la proposición tiene como valor verdadero, nos lo va a cambiar a falso. Y si tiene como valor falso, nos lo va a cambiar a verdadero. Existen tres tipos de tablas, que son la tautología, donde la respuesta siempre es verdadera, la contradicción, donde la respuesta siempre es falsa, y la indeterminación, que nos dice que puede presentar valores verdaderos o falsos. En este ejemplo que vemos acá, usamos una proposición compuesta, que en este caso sería A y B, sí y solo sí, si C, entonces D. Y vemos el resultado en esta tabla, los resultados en esta tabla de las digamos, dos primeras partes de la proposición. Esta, que es A y B, la vemos acá. A y B tienen un sentido de verdad, que fueron los que vimos en la tabla anterior, y lo usamos con la conjunción. El resultado es, cuando las dos son verdaderas me da verdadero, en el resto de los casos falso. Después hacemos esta parte de la proposición que dice si C, sí, entonces D, ¿cierto? Y vemos los resultados que nos dice, en el caso de que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, nos da falso. En el resto de los casos nos va a dar verdadero. Tomamos estos resultados, este resultado y este resultado, y hacemos una nueva tabla en donde examinamos o verificamos la última parte de la proposición, que es sí y solo sí. Entonces, tomando los resultados, nos dice que cuando las dos proposiciones son verdaderas, nos da verdadero, y cuando las dos son falsas, nos da falso, nos da verdadero, perdón. En el resto de los casos nos va a dar falso. Este es el resultado final de esta proposición, lo que nos dice que esta proposición esta tabla es de indeterminación, que quiere decir que tiene valores combinados entre verdadero y falso. Si fueran todos los valores al final verdaderos, sería una tautología,
o si fueran todos los valores al final falsos, sería una contradicción.